cómo lo Sí, acompañamos. sí. Sí, Si me duermo ahí me despiertan y cuelgan, no cuelgan. pues Haremos con ese un poco pancha que dice, condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el eterno ser eres tú. Comenzamos el estudio de esta bella obra que tanto lo oculta el sistema, porque dice, es la verdad acerca de todo, y si sin verlo. Capítulo 1, capítulo 6, página 196. La última sección estoy analizando lo que hizo el profesor Hitchcock al hablar de la influencia de la luz sobre los cuerpos y la formación de imágenes sobre los cuerpos por medio de la luz. Dice, parece pues que la influencia fotográfica impregna toda la naturaleza y no podemos decir dónde se detiene. Sabemos que los órganos, las pasiones, el mundo, así la naturaleza con impresiones diagnósticas de todas. Puede ser que existan pruebas mediante las cuales la naturaleza, más hábil que cualquier fotógrafo, pueda sacar, a reducir y fijar sentidos más agudos que los nuestros los vean como un gran bien sostenido. Quizás, no, también estas imágenes nunca desaparezcan de este lienzo, sino que se conviertan en especímenes de la gran galería de imágenes de la eternidad. Así se dice mejor de la región de la geología. Quizás del profesor Hitchcock se convierta en una otra. Gracias a la demostración de la que comprenden estas facultades psicológicas y que evidente se opondrán a la idea del profesor Hitchcock, que se necesitan sentidos más adecuados de los nuestros. Por supuesto, y sostendrán que debería haber su limitación a los sentidos externos del cuerpo físico. El espíritu humano, al ser del espíritu divino, es inmortal, no aprecia en el pasado ni el futuro, sino que ve todas las cosas como en el presente. Es únicamente reflexión. Aquí, por lo que se hace referencia en la cita anterior, están impresos. Como dijimos antes, y según nuestra enseñanza, han sido Perdón, Ernesto, sí. se está entrecortando tu sonido, no se escucha bien. No sé si podrías corregirlo un poco. Gracias. sí, se entrecorta bastante. Ya casi no te escuchaste, ¿eh? O más bien ya no te escuchaste. A ver, Ahí cambié el micrófono, ahora este se escucha mejor. ahí ya soy yo mejor, a ver cómo sigue. Ahí me avisan, gracias, hermano. Dice, bueno, aquí nos quedamos estos daguerrotipos a lo que se hace referencia en la cita anterior, están impresos sobre la luz astral. Porque como dijimos antes, y según las enseñanzas, ha sido afectada y demostrada por la ciencia, según el registro de lo que fue. La fotografía donde se hace referencia a cita anterior están impresos sobre la luz astral. Luz. O sea, muy largo. El archivo, el archivo del mundo. Y después de terminarse, el pequeño mundo. Los pasados impresos en esa lista. Referencia a la cita anterior están impresos sobre la luz astral. Los ángeles, y según las enseñanzas energéticas, una parte que ya ha sido aceptada por la conciencia, pero no han dicho de todo el cuerpo. Las enseñanzas energéticas
El gran Dios de la sabiduría. Y toda ciencia y arte útil, como la aritmética, la matemática, la geometría, la astronomía. ¿Qué ojo? Que robó el fuego del Olimpo, para esos los hombres que estaban en la oscuridad. También es de la luz. O antes, allá en Babilonia. Como Jesús, como Buda, como Krishna, como ella. Luego, es la primera que ya ha sido respetada y demostrada la ciencia se va a todo de fuera. El presente y todo el futuro. Así describe en ese frontispicio del templo de la gran diosa Isis en Isis Abítica. Dice que ese templo suavamente puede. Dice, ¿cómo tornaba y puede matar el negro y lo cubre la divinidad? Ese templo dice de todo el ese velo, con este libro se ha levantado la punta, realmente lo demás debe ser cada persona individualmente, darse este velo. No, la realidad tal como es. Todo lo que fue es y será. Ya dice la traducción, las fotografías tienen por placa la luz astral. La registra todo cuanto ha sido, es y será. Estos daguerrotipos a los que se hace referencia en la cita. Nena, no puedo estar a gusto en mi clase. ¿Qué está pasando? Ma, estoy a punto de poner algo privado, mamá. Tú ponte a tu clase y a lo tuyo. Estamos hablando él y yo. Ay, Dice, bueno, estos daguerrotipos a los que se hace referencia en la cita anterior están impresos sobre la luz astral, donde, como dijimos antes, y según la enseñanza, que ya se carga y mostrar la forma, ciencia que ha sido aceptada por la ciencia y demostrar es el número de título. Últimamente, digamos, ministros decidieron a un tema que hasta ahora especular sobre los hipotéticos, muy invisibles. Por la cadena, estamos en globo de del físico, ABC, ya para poner ilustración sobre eso. Es un mundo invisible que los científicos ya comienzan a especular sobre ello. Últimamente, algunos de estos hombres eruditos han prestado especial atención a un tema que hasta ahora había sido y a la fe religiosa establecida. Y atribuir la explicación mágica, buena, eventos, acciones. Ahí es como comienza a especular sobre el mundo hipotéticos. Sí. Los globos de que el nuestro, que es trascendente, es un mundo más sutil. Algunos de nuestros hombres eruditos han prestado especial atención a un tema que hasta ahora habían sido tachados de superstición. Ellos comienzan a especular sobre mundos hipotéticos e invisibles. Los autores del universo invisible fueron los primeros en tomar la iniciativa con valentía, con gallardía. Y ellos ya han encontrado un seguidor, al profesor Fitch, cuyas especulaciones se recogen en su libro. El universo invisible, el primero, no, después el primero Fitch, es el mundo invisible, no, el mundo al universo. Los autores del universo invisible, en una obra que la argumenta bastante, estos autores fue publicada esta obra primero de forma anónima y después descubrió que fue con el gran científico Rutherford Stiglitz. Meteorología. Y el estudio de la naturaleza dice por el calor, no es el calor, pero es la luz, eso por todo.
Porque esa fricción en el metal. El otro autor fue Peter Kay, un tratado físico y matemático escocés, la teoría de los nudos. Bastante especiales, eruditos. Influyente en su época, el universo invisible, los científicos, esto en este caso, al intentar conciliar la ciencia con la religión. Elena fue lo que terminó que hacer, ¿no? Y creó el puente, pues ese ampancarana, ¿no? Entre la ciencia y la religión, que había sido frustrada por la Iglesia Católica, por la superstición de muchos siglos del oscurantismo. Petagones fue sumamente influyente en su época al intentar conciliar la ciencia con la religión. Nosotros tenemos que conciliar la mano izquierda con la derecha, con el pie izquierdo y el derecho para caminar. Los dos son importantes. Pues ese cerebro tiene hemisferio derecho y izquierdo, y los dos se juntan para todas las funciones que deben realizar. Al intentar conciliar la ciencia con la religión, científico, utilizando argumentos físicos y leyes como la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Utilizando argumentos físicos y leyes como la conservación de la energía, para sugerir la existencia de un estado futuro, o un universo espiritual invisible, como quieran, un estado futuro o un universo espiritual invisible. Cada país. Esta obra fue publicada en 1875, 2 años antes que esta mejor, que es 77, y dicen, pero publicada en el 75, cuando era fundada la sociedad, busca reconciliar la física con la inmortalidad del alma, o sea, la física con la metafísica. Principio de continuidad. Principio de continuidad. Porque argumentan que la naturaleza no tiene saltos abruptos, no existen. No puede que un mineral se transforme. La naturaleza no tiene saltos abruptos. Y tiene un final pasando en la entropía. La cualidad de todo es la entropía. Y tiene un final. Entropía. El mundo climático, y así sucesivamente, la causa. Si el universo está finito y tiene un final, la entropía, discúlpame, pero yo no te estoy entendiendo nada. No sé si es mi teléfono o no sé si solo es el mío, pues, ok, lo entiendo, pero no sé si sea general. Sí, no, es que de repente se oye bien y luego se va y no te escuchas bien. Barbaridad. Qué barbaridad. Vamos a ver qué estamos por aquí. ¿Se escucha mejor o peor que la primera vez? Bueno, ahorita te escuchas bien. Lo que sucede es de que conforme sigues empieza a deteriorarse el sonido. Pero bueno, sigue adelante a ver qué sucede. El micrófono ahora, vamos a ver si se escucha. 1, 2, 3, 1, ¿se escucha? Sí se escucha, sí. Ok. Bueno, gracias hermano por el comentario. Debe existir entonces un universo invisible previo y posterior de mantener la continuidad de la existencia. Transferencia de energía. Proponen que cada pensamiento o acción en el mundo visible genera, entre comillas, una transferencia de energía molecular hacia ese universo invisible a todo, esa transferencia de energía. Al morir, esta memoria energética, entre comillas, memoria energética, permitiría que el alma o la conciencia persista en un estado futuro. Ataque al materialismo. Hasta ahora el objetivo principal era derribar el materialismo científico puro y duro. Como también suele la condición, ¿no? Derribar ese materialismo puro y duro.
demostrando que las propias leyes de la física, como la conservación de la energía, esas leyes sugieren la realidad de algo más allá de lo observable, algo más allá de lo observable. Éter y espiritualidad utilizan el concepto decimonónico del éter de 1800 como el puente físico, el puente que conecta ambos mundos, el universo físico y el espiritual, permitiendo que la información fluya entre el plano material y el espiritual, gracias al éter. En esencia, el libro sostiene que la ciencia no contradice la religión, no la contradice, sino que ofrece el marco para entender la vida después de la muerte. El único, la vida después de la muerte. Dice Elena que la muerte, la vida en otro plano. En el plano físico, en este, y en la vida en el plano astral. Ya se van los principios, así, subjetivamente. Sino que ofrece el marco para entender la vida después de la muerte. En un proceso físico natural de transferencia. Los primeros en tomar iniciativa con valentía. Y encontrar un seguidor. Las se recogen en el libro. Estos son del mundo invisible de los hechos. Nació en 1842. Un filósofo historiador de los Estados Unidos. Recibió una fuerza. Ya no se entiende, Ernesto. No se entiende, ¿verdad? Sí. El micrófono. Wow, la próxima vez de otra máquina. Esta ya me seleccionó esta computadora. A ver si vamos. Y algo. Es la conexión. Es la conexión que hay. Ah, es la conexión. Yo creo que es, yo creo que es tu conexión. Ahí ya le cambié el micrófono. Vamos a ver si este ya funciona. Entonces, vamos a unas páginas aquí. Vamos a ver si fuera. 1, 2, 3, 1, 2, 3. John Fitch. ¿Se escucha bien? John Fitch. Cuando nos preguntas, se escucha bien. Qué barbaridad. Sí, está rodeado de elementales del sonido. Sí, elementales son esos. Él nació en 1841. Fitch, un filósofo historiador de los Estados Unidos. Recibió una fuerte influencia de Herbert Spencer y aplicó sus conceptos de evolución a sus propios escritos sobre la lingüística, la filosofía, la religión. Se graduó en la Facultad de Derecho de Harvard, era un niño prodigio. Fue profesor universitario de filosofía en Harvard, instructor de historia, ocupó la cátedra de historia, impartió conferencias sobre historia estadounidense, dictó cientos de conferencias previamente sobre historia en los Estados Unidos y las principales ciudades de Estados Unidos. La sociedad nosotros se dice que fueron los primeros en tomar iniciativa con valentía. Y ellos ya se seguidores de los pies. Y que las especulaciones se recogen en su libro. Una colección de ensayos que exploran la sección que se une entre la ciencia y la filosofía y la espiritualidad. Y eso va toda la palabra del libro. Ciencia, filosofía y espiritualidad. Como que no somos tipos de la sociedad. Estudio comparativo de religión y ciencia y filosofía como orientales. Difícil. Que exploran la intersección entre ciencia, filosofía y la espiritualidad. Desde una perspectiva evolucionista del científico. La reconciliación entre ciencia y religión. La reconciliación entre ciencia y religión. Fitch, un gran defensor de la teoría de Darwin y de Herbert Spencer. No existe un conflicto entre la ciencia y la religión. Como decía el conflicto entre la ciencia. Sostiene que el avance del conocimiento científico no es publicable, sino que refina nuestra comprensión del universo y de la vida. El avance del conocimiento científico, el avance no destruye la fe, no que la fortalece el conocimiento, sino que refina nuestra comprensión del universo
y de Dios, dice la divinidad. El concepto del mundo invisible, ¿por qué le puso así a su libro? El mundo invisible. El ensayo que da el título al libro plantea que existen realidades y fenómenos que están más allá de la percepción sensorial humana ordinaria, como los rayos ultravioletas, infrarrojos, rayos gamma, el X, están más allá de la percepción del ojo humano. Plantea que existen realidades y fenómenos que están más allá de la percepción sensorial humana ordinaria. Fitch utiliza la ciencia y la razón para sugerir que el universo visible es solo una parte de una existencia cósmica mucho más amplia. Una parte de existencia cósmica mucho más amplia. Eso tiene que la ciencia y la razón para sugerir que el universo visible es solo una parte de una existencia cósmica mucho más amplia. Evolución cósmica y destino humano. Ese concepto. Evolución cósmica y el destino humano. Como Génesis y la antropogénesis. Evolución. Él analiza cómo los procesos naturales han moldeado no solo la biología, célula, sino también cómo esos procesos naturales han moldeado la conciencia, el purucha, el espíritu y la cultura humana. Esos procesos naturales, ¿no? De toda esta evolución espiritual y física material. Sino también cómo han alterado la conciencia y la cultura humana. Vida tras la muerte. Explora teorías especulativas, científicas, sobre el origen y destino de las almas. Nosotros diríamos que el alma estaba en estado de absorción en la ceguera, después salió como un óvulo y vino la manifestación. Explora teorías especulativas sobre el origen y destino del alma. Es una gota, ese océano, es un rayo de ese sol espiritual. Intentando dar una base racional, científica, ¿no? Intentando dar una base racional a la posibilidad de una existencia después de la muerte física, una existencia después de la muerte física, la vida después de la muerte, crítica histórica y religiosa. Varios ensayos de libros se dedican al análisis crítico de figuras y dogmas religiosos. Aquí para analizar a Jesús, ¿no? El estudio histórico y el dogma crítico. Varios ensayos de esta obra se dedican al análisis crítico de figuras y dogmas religiosos. Ellos tienen que con Jesús, no con Buda. El Jesús de la historia, por ejemplo, no. El revolucionario, el que estaba en contra de los romanos, decía, la César lo que del César y a Dios lo que de Dios con la moneda. A la cara del César, el hombre espiritual, el que estaba en contra de la pelea de las mujeres, el libre de pecado que lanza la primera piedra. El Jesús de la historia, el verdadero, rebelde. Y la diferencia entre este Jesús histórico, basado en evidencia crítica, como dijo aquel Renan en su obra La vida de Jesús. El Jesús histórico y el Cristo mítico, después se usaron ya elementos de avatares, como Elena lo pone perfectamente en un diagrama en esta obra, donde comparan la vida de Krishna, de Buda y de Jesús. Todas se parecen mucho, con esas analogías. Su madre, comenzaron con M, María, Maya, Mahadeva, eran estos pastores. Un rey lo quiso matar, el rey cansa, el Krishna, y Jesús de Rosa, y así va, pone el diferencia entre Jesús histórico basado en evidencia. Dice Vudú, que también se pareció a los judíos, los oculatistas, ¿no? No te lo voy a los hombres. Y aplicamos la ley del evangelio. No, decía Gandhi. Es un histórico para una evidencia bíblica. Claro, Jesús, hermano. El hermano perdido, donde estuvo allá en el monasterio de Buda, en Persia, en la sabiduría de Grecia, ahí estuvo Jesús, todo lo ocultó la iglesia después del concilio de Nicea. Diferencia entre Jesús histórico y el Cristo, ¿no? Construido por la institución religiosa. No, a lo largo de los siglos, han mentido en la gente, ¿no? Como Jesús. Y dicen, había muchas más de Jesús, muchas más. Pero en el momento de canon, ese Constantino, el concilio de Nicea, pusieron más libros de ese Pablo de Tarso, no que era un asesino, o Saulo, pusieron más libros de él que de sus 13 cartas paulinas. Solo dejaron 4 evangelios, 3 son sinópticos, dicen lo mismo, solo el evangelio de Juan tiene terminología más cabalística, más diferente. Pero había muchos evangelios. La gente decía, mucho, y el Cristo del dogma, construido por las instituciones religiosas a lo largo de los siglos. Temas variados de la obra,
él habla de este pitch, del progreso, la civilización, el progreso para adelante, la evolución de las instituciones sociales. Todo lo que es el Ministerio Público, el Ejecutivo, toda la medida que está por ahí. Esa civilización, la evolución de las instituciones sociales y el lenguaje de la herramienta. Es importante, ¿no? El lenguaje de la herramienta. ¿Cómo se puede el lenguaje? Es un regalo divino que tenemos los humanos de las como números. Sin principio ni fin. Y además una herramienta para expresar ideas abstractas. Es un esfuerzo para demostrar con propósito que se rige con leyes físicas, con rutina, mantiene un trasfondo espiritual latente. Analizarlo lentamente, para demostrar que la manera tiene un lugar con propósito en este universo. La correctamente guiada para que el sol mande la luz a una distancia correcta. La humanidad tiene un propósito en este universo. Necesitas avanzar a esta bola de nacimiento y muerte. Estamos atrapados aquí, hermano. Esto no es un paraíso, este es el infierno, como el infierno de la tierra. El peor de todo poco, no tener ninguna en otra parte, no. Entonces, el mal triunfa aquí. El sufrimiento de los animales, esos reptiles, se los unos a otros, los peces, es horrible. Por la creación de los creadores, son jerarquías no muy evolucionadas. Nos dice Elena que el espíritu planetario de la Tierra no es muy evolucionado. El día de la Tierra. Este es el infierno, como decía Poder. Como la humanidad tiene un lugar con un propósito en el universo, hacer evolucionar, que aunque se rige por leyes físicas evolutivas, el universo, la ley física, la luz, mantiene un trasfondo espiritual trascendente. Y la física con la materia tiene un trasfondo espiritual trascendente moral, en este caso, la regeneración. Tremenda obra de Fitch. Los autores del universo invisible fueron los primeros en tomar la iniciativa con valentía. Y ellos ya han encontrado un seguidor en el profesor Fitch, cuyas especulaciones con su libro El mundo invisible. Evidentemente, los científicos están sondeando el terreno inseguro del materialismo y sintiéndolo temblar bajo sus pies. Se preparan para una rendición de armas, menos deshonrosa en caso de derrota. Porque están especulando, están en la metafísica, ya la entienden, que iban a ser vencidos por la espiritualidad. Evidentemente, hubo una reacción por el catolicismo, el curantismo, que acaba el científico, como pasó con tanto otro, ¿no? Leo, Giordano Bruno, necesitamos bastante. Evidentemente, los científicos están sondeados, de hacer las primeras averiguaciones orgánicas, indagar, sondear. Evidentemente, los científicos están sondeando el terreno inseguro del materialismo, como Ariana Moveriza, con ese materialismo, concepción del mundo según la cual no hay otra realidad que la materia. No hay gris. Mientras que el pensamiento, dicen ellos, y sus modos de expresión no son sino manifestaciones de la materia. Y de la evolución en el tiempo de los espirituales. Dicen que hay un compromiso de los maestros, de la tener buena, de poner esta obra, de los problemas, que es la calidad de dar más. A las civilizaciones degenerando, no es el materialismo, cortando la espiritualidad, lo que es ateo. Poder en la Unión Soviética, cerraron todas las iglesias ortodoxas, cristianas, que eran judíos, eran odiadores de Cristo, ¿no? Y ahí los animalizaron a los pobres pueblos. Cerraron los agricultores, hubo una gran hambruna, hubo canibalismo, hubieron millones con esos pueblos. Pusieron mismo. Como el republicano, el libro malvado, oscuro, que era el capital de Karl Marx, que decía que nació destilando empieza a cabeza por todos los cuerpos. No hay que analizar. Eso fue financiado como es los laboratorios de Europa, se eran en Europa, los maricos como judíos, era financiado de los cheques, que estaban en el Museo Británico. No es que era a la cosa, no, como dicen los marxistas, los de ella, no, era lo contrario, que era el lucro.
fundadores de Moscú. Y el imperio el pensamiento y su modo de expresión son sido manifestaciones de la materia, manifestación de la materia producido con el pie. Yo enseño después, ¿cómo no quiero? Aplique por favor, por favor. Y ahí lo podemos contar. Profundo, pero en la clase del libro que sean libros, evidentemente los científicos seguro del materialismo, pero seguro, y si empiezan a entrar en la supiera, seguro, sencillo como el de armas, menos deshonrosa en el caso de derrota. Están especulando, ya es difícil, ¿no? Deshonrosa en caso de derrota. Se disponen a particular honrosamente en caso de derrota de la operación. Llegamos. Y ambos creen firmemente que el pensamiento, al desplazar las partículas del cerebro y ponerlas en movimiento, les dispersa. Piensan que cada partícula de la materia existente debe ser un registro de todo lo que ha sucedido. Página 455. Es muy interesante. Llegamos, confirma papá. Y algo que firmemente el gran pensamiento, al desplazar las partículas del cerebro, al desplazar las partículas del cerebro y ponerlas en movimiento, las partículas salen donde las un universo, ¿no? Que dispersan esas partículas por todo el universo. Debe ser un registro de todo lo que ha sucedido. 1835, William, un economista, filósofo, lógico, inglés, se interesó por la economía política y económica. Ciencia que llevan a ayudar a axiomatizar, oraciones, son verdades que oponen. Ciencia que llevan a ayudar a axiomatizar y ordenar. Fue profesor de política económica en la Universidad de Londres. Él ha sido probablemente uno de los personajes enigmáticos de la historia del pensamiento económico. Construyó la primera máquina lógica, la calculadora, que tuvo capacidad suficiente para resolver un problema complicado en menor tiempo que requerido para resolver el mismo problema sin ayuda de la máquina. Realmente, no vamos a sacar esta calculadora. Es Jevons, que esa primera máquina. Ocupó la cátedra de profesor de lógica y filosofía mental, no era mentalista, y moral en la Universidad de Manchester. De Jevons, tremendo científico, en este caso, de esta máquina, confirma Babbage. Nació en 1791. Chalmers, un matemático, informático, teórico, inventor, economista, filósofo, profesor universitario, ingeniero, astrónomo, escritor, un polimático. Científico de la computación. El padre diseñó y desarrolló una calculadora mecánica. Fue científico de la computación británico. Diseñó y desarrolló una calculadora mecánica, una calculadora capaz de calcular tablas de funciones numéricas por el método de las diferencias. También diseñó, pero nunca construyó la calculadora analítica. Se considera como una de las primeras personas en concebir la idea de los idiomas llamados. Fue miembro de la asociación del Ghost Club, el club de los fantasmas. Fue miembro de la asociación del Club de los Fantasmas, asociación de investigación de los fenómenos paranormales, y miembro de la Real Sociedad de Londres. Confirma más, digamos, firmemente que cada pensamiento después se muere, un océano, un paraíso, y se muere. Increíble. Y
Y ambos creen firmemente que cada pensamiento, al desplazar la partícula, no se el movimiento de fuerza por todo el universo. A ver, primero de fuerza del universo. Y ambos creen firmemente que cada pensamiento, al desplazar la partícula, el movimiento de la partícula, y átomos, que permite que todo funcione adentro del cerebro. La partícula química se llama los neurotransmisores. Las neuronas se comunican entre sí, no son las células. No se comunican entre sí. Utilizan mensajeros químicos en los espacios llamados sinapsis. Los químicos en el espacio. Se conectan con los neuronas, hacen la sinapsis, se conectan. La función principal, la serotonina, que regula el estado del ánimo. El glutamato, el principal excitador. El GABA, el principal inhibidor. Y así hay muchos neurotransmisores de la neurociencia hoy en día. Llego confirmo pensamiento al pensar las partículas con ese movimiento de respuesta nocturna. Y desde dentro, las partículas físicas que hay ahí son mayores. A un nivel más profundo del cerebro funciona gracias al movimiento de las partículas. Cargadas eléctricamente. Más iones. Sin estos iones, entre comillas, químicos, no habría electricidad cerebral. Sin el contenido químico, no habría electricidad cerebral. Como funciona la pila. Intercambio a través de las membranas celulares crea el impulso eléctrico. Eso entra y sale lo que es la potencia de acción. A través de las membranas celulares de la neurona crea el impulso eléctrico, que es potencial de acción. El calcio es la chispa del calcio, que permite que se liberen estos neurotransmisores, la chispa, la isca, el agua. Se ve exactamente 75 metros de agua. Igual que el ser humano tiene una rodilla, igual que el agua. Permite que todas estas partículas, los iones, átomos, moléculas se muevan libremente en el cerebro. El cerebro es básicamente un procesador electroquímico. Las partículas físicas, los iones, tienen electricidad. Se consumen electricidad. Los iones, los iones generan electricidad. Las neuronas, por la medida. Pero la propiedad de las células neuronas, la química, como los neurotransmisores que estuvimos analizando. Llegamos con firmemente que cada pensamiento, al desplazar las partículas del cerebro y ponerlas en movimiento, la dispersa por todo el universo. Están adentro por una partícula, se ponen los pensamientos y la sacan del cerebro, hermano, y van allá a todo el universo, ¿no? La dispersa por todo el universo. Dice allá la traducción. Y ambos afirman que los pensamientos ponen en vibración las partículas del cerebro y las difunden por el universo. Y piensa lo siguiente, ambos, y mi papá, grande científico, ¿no? Cada partícula de la materia existente debe ser un registro de todo lo que ha sucedido, de todo lo que estamos analizando, estamos viendo este hilo de arena, el hilo conductor, poder de registro acá y con luz atrás. Cada partícula de la materia existente debe ser un registro de todo lo que ha sucedido. Es una de cuánto ha sucedido, esa es la otra traducción. Tiene como su principio de ciencia, un método para 450. El principio de ciencia era lógica y método científico. El método científico. Los tratados más importantes del siglo XIX. Los intentos de explicar los magníficos deductivos con el método científico experimental. La lógica no pasa el conocimiento de la lógica. Y la lógica no es solo una rama de la filosofía de cualquier, sino el fundamento de toda la ciencia. El fundamento de toda la ciencia, la matemática, la lógica, la biología, el fundamento de la lógica. Eso tiene que tener que el pensamiento son las pistas. El conocimiento, matemático, una reacción química, tomando una decisión de cantar más y para Ernesto, sería bueno si
tenemos unos 15 minutos para compartir, ya que tomo se oye muy quebrada tu voz. Entonces, no sé, mientras si quieres compartir y escuchar o ver si es algo de tu micrófono. Ya, ¿Te, déjame, déjame ver. te parece? Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Ok, solo termina esta parte, hermano, esta es la parte final. Él sostiene que las leyes del pensamiento son las mismas, ya que estamos resolviendo un problema matemático o analizando una reacción química o tomando una decisión económica. Esta obra sentó las bases para el positivismo lógico y la filosofía de la ciencia moderna. Jevons fue los primeros en entender que la ciencia no es una colección de verdades fijas, sino un sistema de modelos lógicos que se ajustan constantemente según la evidencia en este caso. Si hermano, ahora comenten, preguntas, comentarios, hermano, por ahí. En qué parte te detuviste en el PDF de Aquí, nosotros? ya te digo, En la 197. ya les digo, hermano, aquí está una parte, creo que sí. Esta página es hay un llamado nota de la página 455. Dice, esta cita es uno de los paisajes más poéticos y profundos de Jevons. Se encuentra en el libro séptimo, en el capítulo final titulado Reflexiones sobre los límites del método científico. En esta página desarrolla una idea que hoy llamaríamos determinismo universal o interconectividad total. Tiago argumenta que debido a que todas las partículas de la materia interactúan entre sí a través de fuerzas físicas, como la gravedad o la luz, nada se pierde realmente, casualidad infinita. Para Jevons, cada movimiento de un átomo es el resultado de todas las fuerzas que actuaron sobre él en el pasado. Si tuviéramos una mente lo suficientemente poderosa similar al demonio en la place, en otra parte, demonio en la place, podríamos leer en una sola partícula de polvo la historia completa de todo el cosmos. La analogía del registro, él sugiere que el universo es como un libro gigante. Comentarios, puntos de vista, los micrófonos están para ustedes. Muy bien, adelante. Si alguien quiere comentar o compartir algo. Algo que se mencionó durante la lectura de lo que dijo Ernesto, de que hoy en Hola, día, soy Tony. hola, ¿qué tal, Tony? Adelante. Disculpen, pero la verdad no, mi teléfono estaba manejando y no podía ver la lectura. Ah, está bien, pero ibas Y- escuchando. Sí, pero se escuchaba un poquito quebrado. Sí, Pero ahorita ya llegué aquí, dice, ambos creen firmemente que cada pensamiento al desplazar las partículas del cerebro y ponerlas en movimiento, las dispersa por todo el universo y piensa que cada partícula de la materia existe ente debe ser un registro de todo lo que ha sucedido. Este, Devons confirma a Babach. O sea, es una persona que le está confirmando a otra, ¿verdad? así parece, sí. Ok. Y ambos creen firmemente que lo de desplazar las partículas del cerebro. Ahí me queda una duda. El cerebro me imagino que se refiere a la mente, ¿verdad? A los pensamientos, porque hay O, partículas, el pensamiento usa partículas, o sea, cierto tipo de materia, y es lo que se difunde en el universo, podríamos decir. Por eso ok. dice, por suerte que cada partícula es una placa registradora de cuanto ha sucedido. Lo que quedaría en los registros akáshicos que menciona. Sí, claro. Ok. En nuestro caso, eh, es más, el porcentaje es mayor que queda en lo que se llama luz astral, que como parte de la akasha, del plano akáshico, que es lo máximo, ¿verdad? Akasha es el único campo de la manifestación donde todo sucede.
también a veces se le llama espacio ilimitado. Entonces, esta luz astral es la parte más baja, podríamos decir más material, de cuando hablamos de récords o archivos akáshicos. Y más material porque esta luz astral como energía rodea a nuestro planeta Tierra y por ende nos rodea a cada uno de nosotros físicamente. Y por ende ahí se graba todo lo que pensamos y de ahí atraemos muchas cosas. Ahora, si un ser es muy espiritual y sus ideas son elevadas y actúa como tal, entonces estas partículas se registran en un punto, diríamos, en una parte más elevada de la luz astral, que ya se correspondería más a otros niveles de akasha. Por ejemplo, vamos a decir de los adeptos, de los maestros porque su naturaleza es superior, no se identifican mucho con la personalidad. Por ende, ellos están por encima, sus pensamientos o ideas se registran por encima de la luz astral, diríamos en la parte espiritual de Akasha, si queremos decir eso. Pero para nosotros aquí se refiere mucho más a la luz astral cuando se habla de estos espacios. Podría Generalmente decir hablando, eso. sí. Claro, gracias. Podría decirse entonces que para el universo no habría ninguna diferencia si yo hago una acción concreta en el mundo material que hacer algo en mi pensamiento, pensar algo, para el universo sería lo mismo. No necesariamente. Porque si vemos que todo se registra, entonces no va a ser lo mismo. No, no sé cómo, de dónde viene la pregunta, que puede ser lo mismo para el universo. O querrás O decir sea, que, por ejemplo, si en el mundo concreto material, digamos, yo tengo la idea de darle una cachetada, digamos, a una persona sí, y se la doy, supongamos, ¿no? que se la merece, ¿verdad? Y, pero supongamos que no se la doy, pero lo Ujú. pienso y me imagino darle una cachetada. Para el universo sería como lo mismo, ya que todo pensamiento queda registrado. Entonces, para el universo sería como que sí ocurrió eso, a lo mejor en un plano más sutil, pero para el universo sería lo mismo. O porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, ay, me dio un coraje y le quise hacer esto. Bueno, nada más lo pienso, pero no lo hago. Pero yo digo que aunque uno piense ciertas cosas, ya hay una especie de contaminación para uno mismo, aunque no necesariamente haga uno ciertos actos. Eh, no sé si sea correcto eso o no. Lo último sí, pero vamos a ver qué nos dice Dulce. Adelante, Dulce. Ah, tengo entendido que afortunadamente todavía nuestros pensamientos no son tan poderosos como para que todos se impregnen en plano astral. Hay algunos que antes de llegar como que ya se desvanecieron. No sé si esté equivocada, pero me gustaría que también aclarar ese punto. Bueno, de Podría decirse acuerdo, que, sí, de acuerdo a la adelante. voz del silencio, a Dulce, no hay partícula que no quede registrada. A lo que te refieres es que tal vez unas se desvanecen, ¿verdad? Porque no había mucha fuerza en el pensamiento. Por Sí, ende, no perduran. O sea que depende de la fuerza que le demos a la idea o al pensamiento. Entonces, es la duración que tienen, diríamos, en el plano, que se registran. Y lo que decía Tony, este, claro, o sea que la intención, ya la intención produjo el movimiento de ciertas partículas, pero ahí está en lo que dijo Dulce, cuánto va a durar, ¿verdad? De acuerdo a la fuerza que se dio a esa intención. Si se evita dar la cachetada, eso queda registrado,
Por ende, la próxima vez que se presenta la misma situación, ya va a haber más fuerza para que no des la cachetada. Y así sucesivamente va creciendo esa parte de no reaccionar como normalmente reaccionamos. Entonces, ahí vamos cambiando nuestro karma, que alguien dijo, ¿no? Las causas que se ponen en movimiento. Ahora la tendencia va a ser a no responder, a dar la cachetada. Pero si seguimos dando las cachetadas, eso se hace más fuerte también. Y conforme lo vamos dando, después se convierten en golpes, ¿verdad? O en cosas más violentas. Pero de que todo queda registrado y su duración es entonces proporcional a la fuerza que impartimos a ese pensamiento. Digamos que sería el nivel de emoción que le pongo a ese pensamiento. Sí, Porque hay mucho allá afuera en la cuestión de la ley de atracción, ¿no? Que la gente dice, piensa, no sé, que el carro que te vas a querer comprar y si lo visualizas mucho y lo energizas mucho, se va a manifestar. Sería más o menos lo mismo, solo que si es un pensamiento nada más así que pasó, pues no se logra, se iban a decir. disuelve, por Sí. decirlo. Pero si se continúa ahí pensando y pensando y todo eso, se manifiesta, pero yo no me referiría tanto a que se manifieste en el mundo material, sino me refiero a cómo ese pensamiento mío se queda grabado, como quien dice, en el universo, se queda grabado y supongamos que hay otra persona por ejemplo, un adolescente eh, que vive en la misma casa o que está cerca y de pronto esa información que yo quiero pensar que el universo es como un flujo de corriente y de energía, que la energía pues puede llevar datos, ¿no? Así. Entonces, como el cerebro capta ondas, ese adolescente puede captar ese pensamiento y en un dado momento él pueda manifestar eso porque sin querer su cerebro conectó con ese tipo de información, pero digo esto porque cuando se inventó el avión, eh, casi al mismo tiempo en dos partes del mundo empezaron a salir con la misma idea. Y a mí se me hace bien curioso eso, ¿no? Que, por ejemplo, los carros, el mismo tipo de idea en Estados Unidos y luego en Europa, ¿no? O, por ejemplo, en la antigüedad, los hombres antiguos, ¿por qué todos, por ejemplo, en el continente americano, que casi no tenían contacto con el continente europeo, usaban flechas y arcos, ¿no? ¿Por qué siempre pareciera ser que hay algo que está regulando la información y lo que se le ocurre a una persona a millas de distancia se le ocurre a otra persona, ¿no? O así. Entonces, es posible que, a eso me refiero, que el pensamiento, una vez que se piensa, se va como a una nube de información y puede bajar cuando por accidente alguna persona se conecta con ese dato y esa persona dice, de repente, estoy poniendo la quechada porque es algo muy literal, ¿no? Pero puede ser alguna otra idea, alguna otra situación, ¿no? Entonces, ¿es posible eso o solamente es... Es posible y no son accidentes, porque tú atraes eso. Cuando hablabas de grupo, por ejemplo, un grupo de científicos que están inventando carros, por supuesto, estas ideas mentalmente, sin que uno se dé cuenta, están conectándose. Pero si hay un ingeniero o un grupo de ingenieros que está pensando en presas, no va en hacer presas, no va a captar las ideas de los automóviles. O sea que es en lo que tú te enfoques, es lo que tú piensas. Y por supuesto todo esto es cierto, hay conexiones, pero siempre que tú seas afín a eso. Si alguien en tu casa o en tu barrio o fuera capta una idea, un pensamiento que tú tuviste, claro, y la puede expresar antes de que tú lo hayas expresado, siempre y cuando
hubo esa conexión por la naturaleza de esa persona que estaba conectado, no por accidente, porque había cierta conexión. Nada es accidente lo que sucede en esto, pero todo lo que mencionaste es, es muy cierto de esas conexiones que hay en las mentes de nosotros aquí en el mundo. Por eso también los criminales, cómo hacen sus crímenes, estos otros que repiten crímenes, ¿verdad? Que le llaman en inglés copycat, es porque hay esa conexión, porque ellos tienen esa afinidad a cometer el crimen y por ende hay la conexión. Lo mismo para los seres buenos, que se dedican a ayudar a los demás, a la humanidad, aquí y allá. Doctores Sin Fronteras, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que hay como como tú dijiste, una energía como grupal, mental, donde ahí hay esas conexiones de pensamientos que se intercambian y se comparten en las mentes de acuerdo a la clase de grupo a la cual estás identificándote o con la cual te estás identificando. Si alguien quiere, adelante, si Ernesto quiere decir algo o alguien más. Gracias. Eso por también la creencia que he estudiado le ha dado inconsciente colectivo. Cuando tú das esos ejemplos, hermano, del carro, que en Europa lo único que no hay es como inconsciente o colectivo. No como fuerte, no lo he probado, como es más profundo, lo que tú me comentaste. Ahí, el gran serpiente que vive de Lipan Levi, donde todo lo devuelve después de la gran serpiente, ¿no? Pero las buenas cosas que hacemos, como las macas, como epidemias, enfermedades, cosas así. También es una conceptos antropomórficos, con forma humana. Más allá de entre el espíritu, más que ver con la forma antropomórfica, que son nuestra mente limitada que es un dios. El sol, el corazón, el sistema solar, los átomos, las moléculas girando. Con el hombre, con el zodiaco, los peces, Acuario, aquí está Capricornio, Sagitario, porque la parte de la productiva, hicimos secreto, que estaba unido antes, Virgo, se le está Leo, el cáncer, el microcosmo, una visión también antropomórfica en este caso. Hoy tenemos nuestro grupo, como los electrones, Júpiter, Saturno, los soles, totalmente antropomórficas de gente del microcosmo en este caso. Saludos a ti. Que están por ahí, que está Jesús, que es el centro de todo, que está irradiando esa luz de bondad, la luz del Padre en el caso. El templo de la Isis Semítica, el templo 6. Haciendo la mayoría de un ficticio. Y será. Yo me he levantado mi dinero. Se viene con Pues chicos están pensando en esos mundos hipotéticos, no. El mundo ya como Phillips, como Michael de Stewart, como Peter Type. Tenemos los mundos, estos son invisibles, para nosotros no, están en otro lugar. Es una comparación entre la cadena terrestre a la izquierda o la cadena lunar a la derecha. Que todos los principios del mundo A fueron a la Tierra, de la Luna a la Tierra. Así como la océano. El océano perdió la fuerza de gravedad y se fue a la presión magnética a la Tierra. Todo el mundo hipotético que decía que estamos leyendo acá. El hecho invisible de nuestra provincia, el único bastante científico y le gusta la matemática, ver tu afecto con tu frente, es el más colectivo. Además, místico, que no es una Peter Pan, por lo menos se va a el universo invisible, que no es nada. La obra que me está dando, el universo invisible, estado futuro, sobre un estado futuro, universo invisible, Michael Stewart y Peter Pan. El otro, dice que un secreto de los científicos que publicó, no lo especial, no. El mundo invisible, el profesor de la Universidad de Harvard, dice, el Instituto de Twitch,
los profesores que gran ser John Pitch en este caso, el universo del mundo visible, es una realidad como Pitch, están impulsando la teoría de Darwin, la difícil, después escuchamos la conferencia, primeramente era bastante materialista, y el que le gobierno, que puede los microbios, los insectos, los peces que podemos ver, tienen la propiedad del mundo acá, y este pitch, el del mundo. Y uno más largo, porque un pitch, no parece porque tiene la bomba de presidencia que yo te digo. Defensa de los derechos. Esto es lo que está la obra. El estudio de la historia, que lo estoy comentando, como el espíritu transforma, pero es la lógica, porque hay una palabra, son los milagros. Y una filosofía de la obra es el contenido de John Fish, del mundo invisible, todos sus ensayos. Este es lo que es el señor Jevons, que al final lo comentamos, este fue de la lógica, miren su aspecto, ¿no? El hombre, el pensador, un gran erudito, el gran Jevons, esa palabra final sobre pensadora. El otro, Babbage, Jan Babbage, el padre de la computación moderna, el gran Babbage, miren su aspecto, una mirada bastante profunda, se conoce a él. Era la primera calculadora, mira hermano, qué grande calculadora, ¿no? Para esa época, era la primera calculadora, este señor Babbage. Se considera el padre de los ordenadores, gracias a él, a su calculadora, pues vinieron todo esto, y ve lo que es la computación Windows, gracias al gran Babbage de 1700. Comentando el cerebro, aquí estamos intentando con esa interpretación que el cerebro está lleno de neurotransmisores, que son chiquitos, ¿no? como el cerebro está lleno, ¿no? Los neurotransmisores, GABA, lo que los otros, el sodio, el potasio, lo que es el glutamato, la dopamina, la serotonina, todo funciona en el cerebro por esos neurotransmisores que se entienden. Cuando se mueven esas partículas, es que van a mover todo el universo de esas partículas. ¿Cómo funciona la neurona? La adrenalina, las moléculas de la partícula, la serotonina, la dopamina, el glutamato, el proceso de memoria, la sinapsis, las relaciones de la neurona, el cerebro, hermano, el mar. La sinapsis, la relación cinética, y así se comunican con la neurona. No son neurotransmisores y los receptores. Juego sináptico es una visión de la célula. Esto es adentro de la célula y afuera de la célula de la neurona. Entran el sodio, el potasio, esos iones, no son positivos, entran, salen los otros, y esa diferencia potencial crea un impulso eléctrico que la electricidad como el gran misterio van a enseñarles al músculo que se contraiga y se contrae, y así, un ejemplo de las neuronas motoras en la médula, cómo funciona el mundo celular. Este es el tipo de ciencia que fue el último que estuvimos analizando de la obra, un recurso de el método científico está en el hombre. Hacemos el demonio a la vez. Una vez es un demonio. Dice que el momento de cada átomo es el universo. Dice, como se analizó esa última terminal. Adelante, si hay más preguntas o comentarios antes de cerrar, podemos cerrar. Gracias, hermano. Por mí está bien. Muchas gracias, hermano. Muy bien, podemos cerrar en 5 minutos. Algo quería mencionar de algo que mencionó Ernesto hace un rato.
sobre la separación del gobierno y la religión, ¿verdad? Como estamos ahora. Y por eso las cosas no funcionan, porque vivimos en un mundo dual, que se necesitan las dos cosas para que funcione algo. Por ejemplo, vámonos a un ejemplo burdo, ¿verdad? Pero que tiene sentido. La batería de un carro, los dos polos, ¿verdad? Los polos opuestos se unen para que funcione todo en el carro o para que prenda el carro. Con un solo polo no funciona. Entonces, así, en este estado, nuestra humanidad separada de el gobierno por un lado, porque es un gobierno, la religión es otro gobierno, entonces hay contradicción, uno tiene unas ideas, otro otras, y por eso las cosas no funcionan en el mundo, porque no hay esa unión, esa unidad. Por eso diríamos que la unidad está en nuestra mente. El teósofo, por eso no pertenece a ningún culto secta, porque se une íntimamente, sentimental, no sentimentalmente, pero con un sentimiento de hermandad hacia todos los seres humanos, más bien a todo lo que vive y alienta en todos los reinos. Porque así algo breve ya, de entrada la teosofía nos dice que antes de que haya manifestación está lo que le llama a la mente universal o el pensamiento divino. O sea que hay algo ahí, ¿verdad? Antes de la manifestación. El pensamiento divino y luego está la sustancia primordial. Se necesitan las dos cosas, o sea que la dualidad ya está latente antes de la manifestación, porque mente y sustancia son necesarias, así como en nuestro caso cerebro, mente y cuerpo son necesarios. Hablando de los vedantinos, ellos le llaman a esta dualidad logos y mula prakriti, como decir el pensador, la mente y la materia primordial. Él quiere decir lo mismo, ¿verdad? Por eso, esto sería también para nosotros lo que se llamaría el espíritu universal y la base material. Entonces, todo es dualidad en la manifestación. Nosotros somos duales, somos espíritu y por el lado de los vehículos de la constitución septenaria, no nada más del cuerpo físico, somos entonces materia. Y por eso aquí la clave de la teosofía, que la teosofía a veces se expone como religión, sabiduría. Y la sabiduría contiene a la ciencia real y verdadera. Por eso la teosofía es un completo estudio de religión, sabiduría. Entonces, en nosotros, como seres humanos que somos duales, tenemos esa parte que se describe con la parte, con la constitución septenaria, ¿verdad? Se habla de tres principios superiores que no están separados, ¿verdad? En el océano de la teosofía, William Q. Yach nos dice, no existen siete principios. Existen siete aspectos de un solo principio y esos aspectos los llamamos principios o vestiduras. De ende ahí entonces, por ende, alma, buddhi, espíritu, alma y mente universal. Es esto en el mundo de la no forma, porque la mente no tiene forma. Luego, esto necesita entonces la materia, ¿verdad? Donde manifestarse, o un cuerpo en nuestro caso. Por ende, entonces nosotros somos el triángulo espiritual que está experimentando a través del cuerpo, que es la materia. Ahí está la dualidad. Y mientras nosotros nos hacemos muy materialistas, no estamos usando la otra parte espiritual. O muy espiritual tampoco no funciona porque hay seres angélicos que no tienen cuerpos o vehículos y están en el plano de la no manifestación. Entonces, para estar en la manifestación y funcionar, como seres tenemos que ser duales. Ahora la idea es de no identificarnos ni con lo uno ni con lo otro, porque nuestra esencia está por encima de estas dos cosas. Cuando se habla del ser superior o de la mónada, y cuando se habla de la constitución septenaria,
Estas diríamos que son las vestiduras para la mónada. Y ese es el principio, o bueno, no se llama principio, es esa chispa divina eterna que no tiene ni comienzo ni tiene fin, pero que a través de las vestiduras experimenta. Y ese es el propósito de la teosofía, de darnos cuenta de todo lo que no somos, que es lo que pensamos que somos. ¿Alguien más quiere decir algo antes de cerrar? ¿Algún comentario o pregunta? Adelante. Un Bueno, pequeño, entonces, solo un pequeño ejemplo, sí, hermano. adelante. Las células, nosotros tenemos millones de células viviendo dentro de nuestro cuerpo, trillones. Cada una se reúne, forman órganos, forman sistemas de el páncreas, el hígado, los pulmones, las pequeñas células tienen vida, comen, buscan azúcar, la sangre, glucosa, oxígeno. Tenemos el absoluto para ellas. Nosotros no hay divisiones, somos uno solo. Todos estamos viviendo en este microcosmo. Solo quería compartir ese ejemplo de la analogía, hermano, del microcosmo del absoluto con la vida celular que nos comentaste en ese programa. Antes de Raja Yoga, que es el yoga real antes, que es el patadero que queremos practicar, no es el Hatha Yoga, que es una degeneración de pranayama, ese tipo de cosas. Y ese comentario es muy interesante, hermano, pero comentaste de religión y política, que están juntas, no separadas, como los dos ojos, los que están juntos, el mismo cuerpo, y miramos solo la visión totalmente periférica, no vemos lo que es los izquierdos y derechos, miran, realmente, aunque están separados, pues, la gente no ya en el Bueno, se nos fue, ya no te escuchaste. Gracias a todos, que pasen buenas noches y a ver qué tiene tu sistema, Ernesto, si nos escuchas. No sé, será tu computadora o a ver qué, Sí, 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 pero de todas maneras ahí voy a hicimos cambiarlo. lo posible por Gracias, hermano. escucharte. Disculpen las molestias. Sí. No, no, estuvo bien. Gracias, buenas noches, hasta la próxima semana. Noches, Gracias. que Gracias. descansen. Buenas noches a Bye todos. bye. Gracias, Tony, porque esas preguntas nos hacen pensar a todos, ¿eh? Eso es muy importante que alguien nos haga pensar porque creemos que sabemos, pero en realidad cuando se hace una pregunta, se hace para todos y nos ayuda a recapacitar, ¿verdad?, en cómo expresar ciertas ideas. Entonces, qué bueno que se hacen las Sí, disculpen, preguntas. es que estoy como muy curioso y me salen así, pero a veces estoy muy preguntón. Disculpen, No, pero no, es no pidas parte de... disculpas, no, al contrario, pregunta más, por favor. Lo necesitamos, ¿eh? Porque luego nos agarramos hablando todos y pensamos que sabemos. Cuando alguien hace una pregunta, de repente nos ponen a pensar. Entonces, gracias, gracias. Haz preguntas y no Gracias, te hermanos. disculpes. Sí. Buenas noches a Sí. todos.